hermanos de la Iglesia Bautista Las Delicias. Con ustedes su hermana Rosmi Zárate, encargada en la mañana de hoy, de este domingo, de llevar el estudio de nuestro espacio de discipulado. Damos gracias al Señor nuestro Dios por el día de hoy que nos regala, por la vida, la salud, por este espacio, Señor, que tú nos regalas también, Padre, para aprender más de tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas, en nuestras relaciones con los demás. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a mis hermanos a través de mí, Señor. Que sea yo un instrumento tuyo, bendito Dios, para compartir con mis hermanos las enseñanzas que tú nos tienes en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy nos corresponde desarrollar la clase 3 de el discipulado, dos maneras de vivir. La clase 3 está titulada El juicio, la respuesta de Dios a nuestra rebelión. Al iniciar, queremos reafirmar los hitos principales de esta clase. Primero, que el contenido del Evangelio, es decir, el mensaje del cristianismo, se solidifique en cada una de nuestras mentes. Segundo, que este proceso nos equipe para ser más valientes y precisos cuando compartamos este mensaje con otros. No hay nada de especial o mágico acerca de este tratado, dos maneras de vivir. Es simplemente una fiel presentación del Evangelio y está basado en la palabra de Dios en la Biblia. Debería ser nuestro deseo el proclamar claramente este mensaje del Evangelio para la gloria de Dios y para el bien eterno de aquellos que lo escuchan y aceptan. Por tanto, usamos dos maneras de vivir como una herramienta que nos ayudará a aclarar los elementos básicos o la esencia del Evangelio. Antes de entrar en materia en lo que se refiere a la clase 3 de 6 de este tratado, quiero brevemente repasar las clases 1 y 2 que tratamos domingos anteriores. La repetición nos ayudará a que estas ideas estén plantadas firmemente en nuestras mentes. ¿Cuál fue el primer tema que vimos en la clase 1? En la clase 1 se nos presentó a Dios, el Creador y Gobernante amoroso. En su vasta sabiduría y poder, Dios creó todo lo que existe. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, incluyendo los seres humanos hechos a su imagen. Y esto significa que Él tiene derechos de creador sobre nuestras vidas. Él amorosamente nos creó para reflejar su imagen mientras gobernamos el mundo bajo su dirección y protección. Recuerden, hermanos, lo que leímos en Apocalipsis 4:11.
¿Recuerdan lo que estudiamos en la clase 2? Aprendimos que rechazamos a Dios como nuestro gobernante al tratar de dirigir la vida a nuestra manera sin Él. Reconocimos que al mirar el mundo que nos rodea, esta maravillosa imagen utópica está lejos de la realidad. El egoísmo, el odio, las guerras, la muerte, la pobreza, las enfermedades, el hambre y otro sinnúmero de males e imperfecciones destruyen la humanidad. ¿Qué salió mal? Todo salió mal cuando los seres humanos, empezando con Adán y continuando con todos en la historia, hasta llegar a nosotros, rechazamos el buen plan de Dios. Resentimos la demanda de autoridad de Dios sobre nosotros y escogimos ignorar y desobedecer sus mandamientos. Así, todos nosotros somos rebeldes en contra de Dios y nuestra rebelión, nuestro pecado, explican el desastre que hemos hecho de nuestras vidas, nuestra sociedad y el mundo. ¿Recuerdan los versículos que corresponden a esta idea? Anoten y vuelvan a leer Romanos 3 del 10 al 12. Para terminar este repaso, les comparto un interrogante. ¿Alguien de nosotros ha usado hasta ahora lo que hemos visto en dos maneras de vivir para compartir el Evangelio con alguien en esta semana? ¿Cómo lo ve? Espero que muy bien, pues ustedes, mis hermanos, son muy buenos oidores, hacedores y multiplicadores de la palabra. Gloria a Dios. Nuestro tema de hoy, repito, el juicio, la respuesta de Dios a nuestra rebelión. Este tema comprende 3 subtemas o puntos. Primero, las consecuencias de nuestro pecado. Son 2, la muerte y el juicio. Segundo subtema, la ofensa de la ira de Dios. Tercer subtema, el carácter de Dios, que comprende 4 cualidades: la soberanía, la santidad, la justicia y el amor. Miremos a ver si esto es posible desarrollarlo en una sola sesión. Si no, nos estaremos cortando para continuar el próximo domingo. Vemos que nuestro pecado ha arruinado al mundo que Dios nos dio para gobernar. Y lo que es aún peor, nuestra rebelión contra Dios nos hace merecedores de su justo juicio. Este juicio de Dios es otro aspecto importante del Evangelio. El soporte bíblico que se da para el juicio de Dios está en Hebreos 9:27. Abro comillas. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este es el versículo que me gustaría
hermano, que te aprendieras de memoria para ayudarte a explicar el Evangelio. Hay un soporte bíblico adicional también. Se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 8 al 9. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vayamos al primer subtema, las consecuencias de nuestro pecado. Ya habíamos dicho al iniciar que son dos, la muerte y el juicio. Antes de discutir en detalle sobre el castigo que hemos traído sobre nosotros mismos por nuestra rebelión a Dios, deberíamos señalar una cosa. La escritura es clara en los pasajes que acabamos de leer y en muchos otros pasajes que nuestra oportunidad de volvernos de nuestra rebelión a Dios termina cuando morimos. No hay una segunda oportunidad, ni para ti, ni para mí, ni para tu familia, ni para tus amigos. Por eso, la Escritura alega con los incrédulos que hoy es el día de salvación. La paciencia de Dios un día llegará a su fin. Él no nos dejará rebelarnos para siempre. La muerte. La semana pasada, en este estudio, leíamos sobre la caída del hombre cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios prometió de antemano que esto resultaría en su muerte y lo confirmó después en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El curso de la muerte no estaba limitado a Adán y Eva, sino que se aplica a nosotros hoy, porque somos su descendencia y llevamos su naturaleza pecaminosa con nosotros. Leemos en Romanos 5:12 que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte física es la consecuencia de nuestro pecado. Dios creó la vida y en respuesta a nuestro pecado, Él quita la vida. ¿Cuál es la otra consecuencia? El juicio. Sin embargo, la muerte física no es la consecuencia total o final de nuestra rebelión. Como leímos antes en Hebreos 9:27, después de la muerte viene el juicio, segunda consecuencia de nuestro pecado. Este juicio es algo a lo que deberíamos temer, porque somos culpables en nuestro pecado y no hay duda de que Dios nos juzgará de esa manera. Pero esto hace surgir una pregunta. ¿Cómo será este juicio? Jesús dice en Mateo 13,
versículos 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Horno de fuego, lloro y crujir de dientes. No se puede ser más gráfico que eso. Escucha algunas de las palabras de Jesús en Mateo 25 del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por cierto, si alguna vez has escuchado a alguien decir que solo el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y juicio, no sé cómo pueden decir eso y leer esto. Jesús habló mucho acerca del juicio y observa que el castigo que Él nos advierte es eterno. Esta realidad expande nuestras mentes y el concepto puede ser difícil de aceptar para los cristianos junto con sus amigos incrédulos. El segundo subtema desarrollaremos es la ofensa de la ira de Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas de las objeciones que podrían impedir que tú u otros acepten las promesas bíblicas del juicio de Dios? 1. Viola el amor de Dios. 2. Hace cruel a Dios. 3. Demasiado duro. 4. El castigo eterno no encaja en el crimen temporal. No nos gusta esta idea del juicio de Dios, ¿o sí? Cuentan que el amor de Dios debería impedirle juzgar a aquellos a quienes aman. La ira de Dios es algo difícil de digerir para el hombre pecador. Muchas personas te seguirán la corriente y estarán de acuerdo en que hay un Dios. Sin embargo, quizá puedan imaginarlo. También encontrarás a personas que admiten que son pecadores en cualquier medida. Pero cuando vas al próximo paso y dices que también merecen la ira de Dios y el castigo eterno por nuestros pecados, eso es ir demasiado lejos. Aquí es cuando el Evangelio se vuelve ofensivo para nuestro orgullo. Es cierto que desde una perspectiva puramente humana, el juicio eterno de Dios sobre los pecadores puede parecer, en el mejor de los casos, severo e incluso absurdo. Pero es importante que todas nuestras ideas acerca de Dios sean moldeadas por la palabra de Dios, no por nuestra propia intuición o sentimientos. ¿Alguno de ustedes luchó con esto en el proceso de convertirse en cristiano? ¿Cómo lo superó? Esto sería un buen testimonio.
hermano que me escuchas, para hablar a otros. El tercer subtema es el carácter de Dios. Bueno, hay dos formas en las que podemos hablar sobre esto. Podemos tímidamente explicar el juicio de Dios como si nos avergonzara o incluso como si avergonzara a Dios. O podemos comunicar el juicio de Dios como justo y bueno, sin importar qué tan terrible pudiera ser para nosotros como pecadores. Como puedes imaginar, sugiero la segunda de las dos. Y para hacer eso, queremos rápidamente examinar el carácter de Dios como es revelado en la Escritura. La soberanía de Dios. Este es el primer atributo. El segundo es la santidad de Dios. Y el tercero es la justicia de Dios. Y el cuarto es el amor de Dios. Bien, como nos hacen falta, hermanos, muy poquitos minutos, no creo que alcancemos a mirar, a desarrollar lo que son estas características de nuestro Dios, el carácter de Dios. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es amoroso. Entonces, hermanos, como nos faltan muy poquitos minutos, eh, los invito a estar pendiente y retomar esta última parte de la clase 3 en el próximo domingo. Muchas gracias por escucharme. Un cordial saludo a todos y dispongámonos en el amor de Cristo a continuar con nuestro discipulado, con nuestro, con nuestro discipulado, con nuestro servicio del día de hoy. Gracias, que Dios los continúe bendiciendo en este domingo de diciembre. Dios les bendiga, Dios les guarde.